Capítulo 9. Modelado. Aprende de los mejores. El éxito deja huellas. Síguelas con conciencia, no con imitación. Acelerar el crecimiento personal es posible cuando se aprende directamente de quienes ya han alcanzado lo que uno desea. Esta idea se convierte en una poderosa herramienta cuando se aplica el modelado, una técnica central de la programación neurolingüística, PNL. El modelado permite estudiar y replicar los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento de personas exitosas, como si se tomara prestado su mapa mental para recorrer caminos similares. Al observar cómo piensan, cómo reaccionan ante los desafíos y qué hábitos sostienen su éxito, es posible incorporar esos mismos elementos en la propia vida, generando resultados más rápidos y consistentes. Este capítulo te invita a descubrir cómo el modelado consciente puede ayudarte a romper creencias limitantes, instalar hábitos poderosos y diseñar tu identidad desde la intención. Porque el éxito no depende del azar, es estrategia y tú puedes aprenderla. El espejo del campeón. En una escuela de artes marciales había un joven llamado Leo, que siempre perdía en las competencias. No era por falta de técnica, sino por falta de confianza. Su maestro, al ver su frustración, le propuso un reto. Durante un mes, quiero que observes al campeón de la escuela, no solo lo que hace, sino cómo lo piensa. Leo comenzó a estudiar a Camilo, el campeón. Notó que llegaba temprano, entrenaba con intensidad, hablaba con seguridad y nunca se quejaba. Pero lo más importante, antes de cada combate, se miraba en el espejo y decía, «Ya gané, solo vengo a demostrarlo». Leo comenzó a imitar sus hábitos. Llegaba temprano, entrenaba con propósito, hablaba con firmeza, y cada mañana se miraba en el espejo y repetía la frase. Al principio se sentía falso, pero con el tiempo, su cuerpo comenzó a responder. Su mente se alineó. En la siguiente competencia ganó, no porque fuera otro, sino porque había modelado la mentalidad de un campeón. Moraleja: el éxito deja huellas. El modelado es el arte de seguirlas hasta que tú mismo las dejes. Puedes seguir huellas ya trazadas, solo aprender de quienes ya lo recorrieron. Si alguien ya logró lo que tú deseas, no depende del azar, es estrategia y puedes aprenderla. El modelado es una técnica central de la programación neurolingüística, PNL, que consiste en estudiar y replicar los patrones de pensamiento, comportamiento y emoción de personas que han alcanzado resultados extraordinarios. No implica imitación ciega, sino de aprender la estructura del éxito. Cuando modelas a alguien, estás buscando: ¿qué cree esa persona? ¿Cómo piensa? ¿Qué hábitos tiene? ¿Cómo se comunica? ¿Qué decisiones toma? El modelado te permite acelerar tu crecimiento, evitar errores y construir tu propio camino con base en estrategias probadas. El modelaje inconsciente. Desde pequeño carecí de referentes inmediatos que me mostraran cómo alcanzar grandeza, pero mi mente curiosa y hambrienta de posibilidades encontró inspiración en figuras que vivían en la pantalla y en mi imaginación. Observaba a hombres que se veían seguros, fuertes, atractivos, disciplinados, hombres que hablaban con tono cálido y firme, que miraban con propósito, que eran admirados por otros y trataban a los niños con ternura. Jean-Claude Van Damme, especialmente en Soldado Universal, se convirtió en mi primer modelo inconsciente. No era solo un actor, era una representación de lo que yo deseaba ser. Fuerte pero sensible, disciplinado pero libre, admirado pero humilde. En mi mente, actuaba como él, caminaba como él, imaginaba conversaciones como él.
Y aunque nadie lo veía, ese niño estaba sembrando las semillas de su identidad futura. Cuando entré a la escuela secundaria, high school, mi vida comenzó a tomar forma dentro de una rutina cotidiana. En la escuela, mis amigos y yo modelábamos sin saberlo. Repetíamos frases, gestos y actitudes de los artistas que escuchábamos. Queríamos representarnos como ellos, sin entender aún que estábamos activando una de las herramientas más poderosas del desarrollo humano, el modelaje. No fue sino hasta el año 2016 que descubrí el modelaje como una herramienta consciente de transformación. Hasta entonces, miraba a personas exitosas, pero no entendía que podía estudiarlas estratégicamente para rediseñar mi propia mente. Todo cambió cuando conocí a Tony Robbins. Él no solo encendió una chispa en mí, encendió un fuego. Comencé a escuchar sus audios mientras manejaba la van del trabajo, pero no me conformaba con oír. Los repetía, los absorbía, los imitaba. Me retaba a seguir su velocidad, su tono, su energía. Era como intentar correr detrás de un tren en movimiento. La forma en que Tony habla es intensa. En un solo minuto puede entregarte más información que otros en una hora. Incluso los videos traducidos muestran el esfuerzo que hacen los intérpretes para no quedarse atrás. Y yo, sin dominar el inglés por completo, decidí que ese reto era mío. No fue fácil, pero fue profundamente transformador. Recuerdo una frase de Daddy Yankee que me gustó escuchar. Si sueñas con llegar a la luna, aunque no llegues y fracases, al menos llegas a las estrellas. Hoy, ese sueño sigue más vivo que nunca. No busco ser Tony Robbins, pero sí generar un impacto profundo como él lo ha hecho, aunque desde mi propia esencia. Mi intención es despertar conciencia en las personas, mostrarles que todo es posible cuando se toma el control desde adentro. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Cada persona tiene el poder de modelar la excelencia, reprogramar su mente y diseñar una vida alineada con sus valores, propósitos y visión. Ese es el camino que yo elegí, y es el que quiero compartir con quienes están listos para transformar su realidad. Porque cuando modelas con conciencia e inteligencia, no estás copiando, estás activando tu mejor versión. El poder de elegir a quién modelar. Durante mi etapa como técnico en computación, descubrí una forma poderosa de aprender, aunque en ese momento no sabía que estaba aplicando uno de los principios más efectivos del desarrollo personal, el modelaje. Pasaba horas viendo videos de expertos resolviendo problemas técnicos. Observaba con atención cada paso, cada decisión, cada herramienta que utilizaban. Luego, replicaba sus acciones en mi propio entorno, siguiendo sus instrucciones como si fueran un mapa. Para mí, simplemente estaba arreglando computadoras. No lo llamaba modelaje, pero hoy, con una mayor comprensión de cómo funciona el aprendizaje humano, reconozco que lo que hacía era mucho más profundo. Estaba modelando, observando con intención, siguiendo pasos con precisión y obteniendo resultados similares. Sin saberlo, estaba entrenando mi mente para pensar como un experto, actuar como un experto y resolver como un experto. Este tipo de aprendizaje práctico me enseñó algo invaluable. No necesitas estar en una sala de clases para aprender de los mejores. Solo necesitas observar con conciencia, repetir con propósito y ajustar con inteligencia. El modelaje es una herramienta que todos usamos, pero pocos reconocen, y cuando se aplica de forma deliberada, puede acelerar tu crecimiento en cualquier área, desde habilidades técnicas hasta relaciones personales, desde liderazgo hasta bienestar emocional. Modelaje emocional. El patrón invisible. Antes del año 2012, modelaba inconscientemente a mi padre. Lo admiraba profundamente.
Como muchos hijos, lo veía como un ejemplo a seguir, un referente de fuerza, carácter y sabiduría. Sin darme cuenta, comencé a replicar sus frases, sus reacciones, sus actitudes, incluso su forma de hablar. Pero lo más impactante fue que también empecé a copiar sus patrones emocionales. No era solo una imitación superficial. Estaba absorbiendo su manera de interpretar el mundo, de enfrentar los desafíos, de relacionarse con los demás. Ese modelaje inconsciente me llevó, años más tarde, a repetir una historia dolorosa, la separación definitiva de una relación significativa. Aunque el divorcio oficial ocurrió en 2025, la ruptura emocional había sucedido mucho antes. Fue un proceso silencioso pero profundo, que me obligó a mirar hacia adentro y cuestionar de dónde venían mis decisiones, mis reacciones y mis creencias sobre el amor, la familia y el compromiso. No comparto esto por culpar a mi padre, al contrario, lo comparto para resaltar un punto crítico en el camino del desarrollo personal. Si no aprendes conscientemente de alguien que tiene los resultados que deseas, terminarás aprendiendo inconscientemente de alguien que no los tiene. Y ese aprendizaje, aunque bien intencionado, puede llevarte por caminos que no elegiste con claridad. Elegir a quién modelar. Modelar es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, necesita conciencia, intención y dirección. Hoy entiendo que el modelaje no es simplemente copiar, es seleccionar con sabiduría a quién seguir, qué valores adoptar y qué patrones emocionales cultivar. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió mi vida: alejarme de personas cuyos hábitos no quería replicar. Decidí convertirme en el modelo que mis hijos merecían, no uno perfecto, sino uno consciente. Uno que elige qué sembrar en su mente y qué legado dejar. Durante mucho tiempo, no tuve modelos constructivos a quienes seguir. En mi mente, la única opción era mi padre, y aunque lo respetaba profundamente, su historia terminó en divorcio, y la mía también. Sin darme cuenta, repetí el patrón, porque cuando haces lo que alguien hizo, es muy probable que obtengas el mismo resultado. Esa experiencia me llevó a una reflexión poderosa. No es recomendable solicitar orientación sobre relaciones a alguien que nunca ha tenido una relación sana. No es viable adquirir conocimientos para generar $1.000.000 a alguien que gana 30,000. No es prudente buscar dirección sobre salud a alguien que no cuida su cuerpo. Y tampoco puedes aprender a salir de una depresión de alguien que aún está atrapado en ella. Modelar no es copiar, es elegir con inteligencia a quién seguir. Es buscar a personas que ya han recorrido el camino que tú quieres transitar. Personas que han superado lo que tú estás enfrentando, que viven con coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Eso es lo que hace del modelaje una herramienta tan poderosa. Te ahorra tiempo, energía y frustración. Te permite alinear tus valores, tus emociones y tus acciones con tus objetivos. Y cuando eso ocurre, el camino se vuelve más claro, más rápido, más auténtico. Romper las creencias que limitan el modelaje. Desde joven, muchas personas en el entorno donde trabajaba, siempre había gente que intentaba hacerme sentir menos. Aunque siempre me he sabido defender, no podía evitarme sentirme de alguna manera insuficiente y afectado por miradas y gestos discriminadores. Sin darme cuenta, comencé a construir pensamientos que me limitaban. No soy como ellos, no soy popular, no merezco respeto. Estas frases se convirtieron en creencias que moldeaban mi identidad y bloqueaban mi capacidad de modelar a personas exitosas. Pero todo cambió cuando trabajé en un restaurante en California. Allí, personas que yo consideraba diferentes, por su educación, cultura o apariencia, me trataban con respeto genuino. Me llamaban señor, aunque tenía apenas 16 años.
Me decían amigo, aunque no me conocían. Me decían hermano, aunque eran físicamente imponentes. Al principio no entendía por qué. ¿Qué veían en mí que yo no veía? Con el tiempo, comprendí que no era por lo que yo aparentaba, sino por lo que ellos eran. Su respeto no era una reacción, era una expresión de su mentalidad. Me di cuenta de algo poderoso. El respeto no se exige, se inspira, y la humildad no se finge, se vive con autenticidad. Estos son principios universales. No importa tu cultura o lenguaje. Quien posee estas características tiene mejores oportunidades que alguien que no las tenga. Ese momento marcó el inicio de una transformación interna. Empecé a cuestionar mis creencias limitantes y a abrirme al modelaje. Ya no se trataba de copiar a otros, sino de aprender de ellos sin sentirme menos. Descubrí que modelar no es imitar, es integrar lo mejor de otros en tu propia esencia. Otra creencia que me frenaba era, nunca voy a aprender inglés. Lo había intentado varias veces, pero cada intento fallido reforzaba mi frustración. Sin embargo, había algo más fuerte que el miedo, el deseo profundo de dominar el idioma. Así que decidí sumergirme en el proceso. Escuché audiolibros, repetí frases, memoricé canciones de Eminem y otros raperos. Me mantuve presente, comprometido, paciente. Dos frases se convirtieron en mis anclas mentales. Si nunca lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz. Da lo mejor de ti. Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Aprendí que el idioma no se aprende solo con técnica, sino con emoción. Cada palabra que pronunciaba era una victoria sobre mi antigua identidad. Cada frase que entendía era una prueba de que el camino es posible cuando el compromiso es real. Hoy, sé que las creencias limitantes no se disuelven espontáneamente, se transforman cuando las enfrentamos con acción, con intención y con una nueva historia. Y esa historia comienza cuando decidimos que ya no somos víctimas de nuestro pasado, sino autores de nuestro futuro. Modelar emociones y habilidades, el arte de diseñar tu identidad. Descubrí que la felicidad no es un accidente ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una estrategia consciente. Observando películas, entrevistas y contrastando comportamientos, entendí que las emociones no son aleatorias. Son el resultado de tres factores que operan en conjunto. Esta tríada del significado, fisiología, lenguaje interno y enfoque, puede ser modelada, transformada y dirigida. En un momento de necesidad económica, acepté un trabajo como corredor de comida en un restaurante. Nunca había cargado 5 platos a la vez, pero sabía que podía aprender si modelaba a los expertos. Busqué y encontré un video de un profesional con más de 40 años en la industria. Compré 5 platos y comencé a practicar en casa. Este es un hábito que yo tengo. Siempre me gusta dar lo mejor de mí. En ese trabajo, me di cuenta de los que llevaban más tiempo trabajando ahí, solo podían cargar 3 platos. En 3 meses, yo ya estaba listo para ser mesero. Poco después, me formé como cantinero. Aprendí sobre bebidas, mejoré mi inglés y, sobre todo, fortalecí mi confianza. Estaba ejerciendo la filosofía de obtener 3 beneficios con una sola acción. Cada paso fue una prueba de que el modelaje funciona. No implica imitación ciega, sino de absorber la esencia de una habilidad y adaptarla a tu estilo. Modelar es aprender con intención, es diseñar tu identidad con múltiples referentes. Modelé a muchas personas en distintas áreas de mi vida. Observé a personas naturalmente chistosas y entendí cómo usaban el ritmo, el lenguaje corporal y la espontaneidad.
Esto es muy útil si quieres aprender a hablar en público o simplemente quieres desarrollar mejor sentido del humor. Para la salud, estudié a expertos que se habían curado del colesterol alto. Aprendí qué lo causaba, qué lo curaba, y apliqué ese conocimiento con disciplina. En los negocios, aprendí de libros, trabajos, seminarios y experiencias propias. Cada error fue una lección, cada éxito una confirmación. En las relaciones, observé a parejas que llevaban años juntas. Descubrí que el amor propio no es un lujo, sino la base del amor hacia los demás. También cometí errores. Me endeudé sin entender el sistema de crédito, pero ese tropiezo se convirtió en una lección invaluable. Hoy, enseño a mis hijos lo que aprendí con dolor. Las finanzas deben entenderse antes de enfrentarlas, porque el conocimiento no solo libera, también protege. Modelar es más que aprender, es reconstruir tu identidad desde la intención. Es elegir quién quieres ser y caminar hacia esa versión con humildad, curiosidad y coraje. No importa de dónde vengas, tu pasado no define tu futuro. Lo que importa es tener claro hacia dónde decides ir. Y el modelaje es el puente entre tu presente y tu potencial. Cuando la desesperación se convierte en propósito. Aprendí de mi entrenador que las personas operan en 3 niveles emocionales: alta motivación, zona cómoda y alta desesperación. Fue en ese tercer nivel donde me encontré. La emoción que me impulsó fue impotencia, sentirme insuficiente, invisible, sin herramientas. Esa emoción me quemaba por dentro, pero en lugar de rendirme, la convertí en combustible. Cuando me sentí enojado, leí en voz alta hasta que mi cuerpo se agotaba. Usé el enojo como energía, la frustración como impulso y la desesperación como dirección. Modelé a mi coach, a autores, a expertos. Lo hice con urgencia, con hambre, con determinación. Y cuando vi que el modelaje funcionaba, algo cambió dentro de mí. Ya no era víctima de mis emociones, era el arquitecto de mi transformación. Modelaje en el fitness. Disciplina, mentalidad y propósito. En el área del ejercicio físico, decidí modelar a uno de los referentes más icónicos del fitness, Arnold Schwarzenegger. Mi motivación no fue meramente estética. Siempre he admirado su disciplina, pero lo hice por estrategia. Observé decenas de videos, entrevistas y rutinas y llegué a una conclusión clara. Si quería transformar mi cuerpo, debía estudiar a quienes ya lo habían logrado. Pero no era suficiente replicar gestos físicos. Debía entender la mentalidad detrás del músculo. Aprendí que ir al gimnasio no es un pasatiempo, es un compromiso. No debe convertirse en una actividad superficial de uno mismo, distraerse con el teléfono o socializar sin propósito. Es un espacio sagrado para entrenar, para retarte, para moldear tu identidad física y mental. La sabiduría de Arnold y de otros profesionales que estudié me ayudó a maximizar mi tiempo, a mantenerme enfocado y a respetar el proceso. Recuerdo una enseñanza de Robert Kiyosaki que complementó esta mentalidad. Él hablaba de cómo su padre biológico decía: "Mi casa es un activo", mientras su padre rico decía: "Mi casa es una obligación". Escuchar ambas opiniones me enseñó algo fundamental. Siempre vas a recibir perspectivas distintas, pero eres tú quien debe construir tu propia conclusión. El modelaje no es obediencia ciega, es discernimiento inteligente, es el reconocimiento de patrones.
Así fue como, además de modelar los ejercicios de Arnold, también modelé su disciplina, su enfoque y su alimentación. Adapté sus rutinas a mi cuerpo, entendiendo que el tamaño, el metabolismo y los objetivos personales influyen en las cantidades y tipos de alimentos y ejercicios. Hoy sé ejecutar todos los ejercicios necesarios para mantenerme en forma y, lo más importante, mantengo una disciplina que aprendí modelando a los mejores. El fitness me enseñó que el cuerpo es un reflejo de la mente. Cada repetición es una afirmación silenciosa de quién estás siendo. Cada sesión de entrenamiento es una conversación en tu presente y tu potencial. Y cada modelo que eliges seguir es una oportunidad para diseñar tu mejor versión. ¿A quién puedes modelar? Puedes modelar a mentores o coach, autores y líderes, personas cercanas que admiras, incluso versiones pasadas de ti mismo cuando estabas en tu mejor momento. Lo importante es observar con profundidad, no solo qué hacen, sino cómo lo hacen internamente. Ejercicio práctico. Elige a una persona que admires profundamente. Investiga o reflexiona sobre ¿qué cree sobre sí misma? ¿Cómo enfrenta los desafíos? ¿Qué hábitos tiene cada día? ¿Qué lenguaje usa consigo y con los demás? Escribe un perfil de esa persona y luego crea una versión tuya que incorpore esos elementos. Practica actuar como si fueras esa versión durante una semana. Este ejercicio te ayudará a instalar nuevas formas de pensar y actuar basadas en modelos de excelencia. Cierre del capítulo. El arte de diseñar tu mejor versión. Modelar no es copiar, es elegir con inteligencia a quién seguir. Es observar con profundidad, integrar con intención y actuar con propósito. Recuerda, no importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde decides ir. Y el modelaje es el puente entre tu presente y tu potencial. Hoy puedes comenzar a modelar la excelencia. Puedes elegir nuevos referentes, nuevas creencias, nuevas acciones. Porque cuando modelas con conciencia, también te transformas en uno de ellos. Te conviertes en uno de ellos.